Tenemos en línea al ex juez platense Luis Arias. Dos motivos para hablar con Luis en esta mañana de fresca en la ciudad de Bahía Blanca en Agenda Mutua. Uno, obviamente, la reforma judicial. El otro, se conoció también esta semana, creo que hace el 14 de agosto, si no me equivoco, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto un aumento de agua que se había dado allá, creo que fue por el año 2015, en la provincia, y que no se había dado en ese momento la audiencia pública. El juez Arias fue el que generó justamente esa situación en aquel momento, que ahora reconoce la Corte Suprema de Justicia de la Nación y anula todos los aumentos de agua que hubo de acá, desde ahí para acá, en nuestra provincia de Buenos Aires. Luis, ¿cómo te va? Alejandro y Daniel te saludamos desde Radio Ondas de Bahía. Un gusto escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué problema en las comunicaciones, no? Sí. Andamos un poco desencontrados. No hay problema. Ya nos hemos encontrado y eso es bueno. Dos motivos, decía yo, para hablar con vos esta mañana. La reforma judicial, que queremos tener tu punto de vista, por supuesto, pero también el fallo que se conoció en estas últimas horas, el 14, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificando lo que fue un fallo tuyo en 2015 con respecto al aumento del agua en la provincia de Buenos Aires. Ahora habrá que ver cómo APSA nos devuelve la guita, ¿no? Bueno, en ese sentido no tengo muy buenas noticias que darles, porque cuando la Corte de la provincia de Buenos Aires ratifica mi fallo, en aquella oportunidad me manda el expediente para llevar adelante la ejecución de la sentencia, es decir, buscar la forma de cómo APSA iba a devolver el dinero a los usuarios, lo cual era bastante complejo, un procedimiento bastante complejo, porque había que ver las categorías de usuarios y demás. Yo ordené un perito para determinar qué suma debía devolver a cada usuario APSA, y mientras tanto le ordené que vaya haciendo una devolución del 15% de la facturación. De modo que, para no demorar el trámite del expediente, porque a través de distintos actos procesales APSA podía demorarlo indefinidamente y que el dinero quedara sin cobrar. Entonces, por eso puse ese 15%. Suponíamos que con el transcurso del tiempo ese 15% que se iba acumulando no le convenía a APSA, en consecuencia iba a apurar el expediente para que las cosas se resolvieron rápido. Lo cierto es que la Cámara, APSA apeló la medida, y la Cámara de Apelaciones resolvió que la ejecución de la sentencia se resuelva a través de amigables componedores. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Lo sacó del ámbito jurisdiccional, o sea, me quitó el expediente, para que lo resuelvan unos tipos que no son parte en el proceso judicial, que no son jueces, y que lo resuelvan de una manera amigable. O sea, un pagadiós. Claro. Ahora, el fallo de la Corte dice... Perdóname, lo curioso es que la parte actora, quien había iniciado esta causa, era un dirigente de la coalición cívica, Oscar Negrelli, de aquel entonces, hoy funcionario de la Municipalidad de La Plata, que consintió esa situación. La parte actora, la que inició, la que accionó contra APSA y dio lugar a la causa, aceptó esa situación, la convalidó, y curiosamente, vos fijate que lo designaron en ese momento a él y a su abogado en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos entendés lo que te quiero decir? Sí, claramente, ahora. Y lo hicieron, él convalidó, pero las demás organizaciones de usuarios y consumidores que intervenían en la causa no tuvieron intervención. ¿Se entiende? Sí. O sea, esos amigables componedores ahora tienen que resolver entre las partes, entre Oscar Negrelli y la Asociación de Usuarios y Consumidores, cómo APSA le va a devolver ese dinero, sin intervención de la justicia, del Poder Judicial. Ahora, está bien. A mí lo que
lo que quiero plantearte es, la Corte Suprema, hablamos en este caso no de la provincial, sino de la nacional, de Justicia de la Nación, ordenó que las sumas que hemos pagado los usuarios en la provincia de Buenos Aires por esos aumentos, tienen que imputarse a futuras facturaciones. No es lo que ordenó la Corte. Mira, yo había entendido que era eso. Ay. Es rechazar el recurso extraordinario planteado por ABSA, dejando firme la decisión de la Corte Provincial, que sí dispuso la devolución en cuotas. Bien. Bueno. O sea que, en definitiva, ¿nos van a devolver la guita en futuras facturaciones o los amigos terminarán beneficiando a los amigables, terminarán beneficiando a ABSA? No lo sabemos, porque no está judicializado esa cuestión. Esto que te cuento es un disparate judicial, es un escándalo. Sí, totalmente. Es un escándalo. Uno más, ¿no? Uno más. De estas cosas que pasan en el Poder Judicial, ¿no? Es decir, de jueces que actúan en contra de los intereses de la sociedad, que frustran las propias decisiones judiciales de la Corte, de la provincia de Buenos Aires, en este caso, que sí ordenó la devolución en cuotas, dijo la Corte, ¿no? Tienen que volver en cuotas, para no causar un perjuicio y que no se resienta el servicio. Pero vos fijate cómo jueces de Cámara, que nadie conoce sus nombres, que actúan entre las sombras, que no se dan a conocer sus decisiones, entre gallos y medianoche deciden sacarle a un juez la causa para que lo resuelvan amigos del tribunal. No, ni siquiera, amigables componedores. Un escándalo. O sea, las partes tienen que ponerse de acuerdo. Esto se presta a todo tipo de corrupción, imagínate. Los teléfonos de los amigables componedores ahora deben estar que arden. Claro. ¿No es cierto? Se presta a intercambios de cargo, mira, yo te designo acá, pero haceme este favorcito, ¿viste? Esto lo pago en, qué sé yo, en 200 años. Esto que estás analizando, esto que estás diciendo vos ahora es en el marco de la provincia de Buenos Aires. De cualquier manera, todo este tema que estamos hablando nos introduce también en la reforma que impulsa el Gobierno Nacional de la Justicia, que ha sido rechazada por la oposición. Por ahí leyeron algún título en algún diario y les alcanzó, ¿no? Y más, va a ser parte de la movilización del lunes que viene, ir contra la reforma, porque así se lo pidió también, no creo que sea su jefe político, pero que está vacacionando ya por Francia, mientras manda a contagiar acá a los que salgan el lunes en Argentina. ¿Cómo ves vos el tema de la reforma judicial que impulsa el Gobierno Nacional, Luis? Mira, yo estoy de acuerdo, digamos, me parece muy bien que Alberto Fernández impulse el debate, porque el Poder Judicial es el que peor imagen tiene de todos los poderes. Tiene peor imagen incluso que la bonaerense, para que te des una idea del desprestigio. Un desprestigio que se vincula a factores internos del Poder Judicial, como la lejanía con la sociedad, esto que estábamos hablando, no responder a los intereses de la gente, el atraso, la lentitud, que bueno, hacen que por supuesto la sociedad se manifieste en contra del Poder Judicial, pero también por factores externos, ¿no? Porque al poder político, al poder económico y a los grandes medios de comunicación no les conviene tampoco un poder judicial fortalecido que esté controlando la legalidad de sus actividades. Entonces, es atacado por razones propias y también por razones ajenas del poder judicial. Ahora, ¿se soluciona el problema con esta reforma? No, la reforma incide sobre competencias, sobre cuestiones técnicas, pero no avanza, no tiene sustancia política. Es decir, política me refiero no a política partidaria, sino a las relaciones de poder. Claro. Los magistrados hoy actúan y son designados, removidos y gestionan al margen de la sociedad. La sociedad no tiene ninguna intervención. No elige a sus jueces y no debería elegirlos porque un sistema contramayoritario del Poder Judicial no es compatible con un sistema electoral que además tiene muchísimas dificultades, ¿no? Por ejemplo, cómo financiar la campaña, cómo financiaría un juez una campaña. La partidización de los jueces no sería un buen sistema, pero sí, por lo menos, una audiencia pública,
donde el postulante a juez o fiscal tenga que explicar a la sociedad sus posturas o las impugnaciones que se hagan, ¿no? Vos fijate, recientemente Fernández Garelo, que es fiscal general de Mar del Plata, se dio a conocer que quedó firme su procesamiento por delitos de lesa humanidad. Era miembro del servicio de inteligencia de la policía de acá. Entonces era el que señalaba a los compañeros, ¿no? Para que los torturen, los maten. Bueno, este hombre siniestro fue designado fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata, que es amplísimo, ocupa gran parte de la provincia de Buenos Aires, territorialmente hablando. Entonces, bueno, ¿cómo llegó ahí? Primero, hay jury, la Comisión por la Memoria hace tiempo, el jury no prospera, está protegido por los poderes políticos y corporativos, pero ¿cómo llegó ahí? Llegó porque es designado entre gallos y medias noches, ¿no es cierto?, tratando de un sistema donde intervienen los representantes de abogados, los representantes de los jueces y el Poder Ejecutivo. Y vos sabés cómo son estas cosas, se reúnen entre cuatro paredes y dicen, bueno, yo te designo vos poneme el otro, mirá que mi hija se retiró abogada y está sin trabajo, y bueno, todas estas cosas que no se resuelven, decís vos, con el proyecto que está debatiendo ya o que está discutiéndose en el Senado de la Nación. No, por supuesto, porque mientras la sociedad no tenga algún tipo de participación como esta que te digo, con la audiencia pública, cuando se postulan a magistrado, cuando intenta removerlo de su cargo, y a través de la gestión, por ejemplo, por intermedio de un observatorio, que hay que crearlo, hay que crear un observatorio estatal para que controle el cumplimiento de los plazos, por ejemplo, algo tan simple y tan complejo a la vez, ¿no? Porque la mayoría de los juzgados tienen atrasos, no cumplen con los plazos procesales, pero ¿quién lo controla? La Corte, y la Corte está más atrasada que el juzgado, entonces ya se ha normalizado que los plazos no se cumplen. Claro. Debería haber un organismo que denuncie el incumplimiento de los plazos, pero no porque los jueces estén abarrotados de trabajo, sino porque se ha normalizado que están atrasados. Es decir, hay jueces que están dando conferencias en el exterior, que están dando clases en las facultades, y tienen su juzgado atrasado. Se supone que un juez no puede estar haciendo esta actividad si no cumple primero con el trabajo para el cual le están pagando. Entonces, creo que, bueno, esto debería controlarse, igual que los estándares internacionales, el cumplimiento de estándares en materia de derechos humanos, en fin, de medio ambiente, género. Hay muchos estándares que yo creo que los jueces ni siquiera conocen. Bien, entonces, lo tengo a Daniel Guerini en línea, que quiere preguntarte también algunos temas. Sí, Dani, te escucha el doctor Arias. Gracias, doctor. Muy buenos días, Daniel Guerini. Los saluda, un gusto poder conversar con usted. Ahí hacía referencia a mecanismos de control. El mecanismo de control, que por cierto resultó ser para, en lo personal lo digo, de lo que yo especulaba o imaginaba que iba a ser el Consejo de la Magistratura, planteado en la reforma constitucional del 95, resultó ser un fiasco, decía, y uno de los puntos de los cuales resulta ser un fiasco para mí está fundamentado principalmente en el que solamente los abogados pueden ser miembros del Consejo de la Magistratura en una decisión que no entiendo ni por qué ni por cómo, pero que así quedó. Es decir, que el día que los argentinos nos despertemos con un poco de locura en la cabeza y no elijamos ningún senador ni diputado que sea abogado, la legislatura no tendría representación en el Consejo de la Magistratura. Es decir, usted plantea un mecanismo por el cual hacer el contralor, y son los propios abogados, miembros del Poder Judicial, los que cercenan la posibilidad de que la sociedad tenga algún tipo de injerencia más allá de los que pasaron por una facultad de Derecho. ¿Cómo podemos plantear esto si no es a través de una reforma que abra una puerta? Porque hoy vemos que el Poder Judicial ya no solo avanza sobre su propio poder, sino que está avanzando y pretendiendo legislar, ¿no? Y allí es donde, ¿cómo se le pone un límite? La pregunta es, ¿cómo se le pondría un límite para que la sociedad pueda mirar al Poder Judicial si el Poder Judicial
no se deja mirar, y cuando es mirado acude a la judicialización del problema para que entre ellos mismos lo resuelvan. Es una situación muy difícil donde se han encerrado como en una almeja. A ver, ¿Cómo romper eso? Justamente lo que yo propongo de la participación social directa es por el fracaso. En la década del 90 hubo varias reformas tendientes a poner organismos intermedios entre que representen a la sociedad frente a las empresas o al Estado. Consejo de la Magistratura, órganos de control y entes reguladores en materia de servicios eléctricos, en fin, defensor del pueblo. Pero ¿qué pasa? Estos organismos terminan siendo cooptados por los propios intereses que tienen que controlar. Es decir, si yo soy un alto empresario, un gran empresario, o soy parte de una fracción política que gobierna, no voy a poner a un tipo para que me esté molestando todo el tiempo, controlándome. Voy a poner a alguien que sea funcional en mis intereses. Entonces, ese sistema demostró un fracaso, el sistema de los 90. Lo que yo estoy proponiendo es otra cosa. Estoy diciendo, más allá de los organismos de Contralor, que participe la gente directamente, porque nadie va a defender los derechos de la gente mejor nadie va a defender nuestros derechos mejor que nosotros mismos. Entonces, si hay una audiencia pública, un organismo de derechos humanos, una persona en particular que fue víctima de, por ejemplo, de Fernández Garelo, un pariente de las personas que fueron asesinadas como consecuencia de su accionar, bueno, se presenta, impugna, hay un debate, la sociedad se entera. Esto es lo que yo estoy proponiendo, una participación directa. Y el observatorio integrado por miembros de la sociedad civil. Mire, yo hice un proyecto en 2014 sobre esta cuestión. Lamentablemente ese proyecto de ley no prosperó, pero lo tengo escrito desde hace tiempo, ¿no? Porque yo creo que es necesario abrir espacios de democracia directa hacia la población. La población la convocamos a votar cada 2 o 4 años y después le cerramos las puertas al Estado y nos quejamos de la politicidad de la gente, cuando en realidad no le abrimos ningún espacio de participación. Pero no solo con el Poder Judicial, con todos los servicios, con los servicios públicos, con la policía. Imagínense, los vecinos no tienen derecho a señalar cómo se está prestando el servicio de seguridad en cada barrio. Debería consultarse a la gente. Bueno, está bien el servicio, usted está conforme con su comisario, con el servicio de calle, o cree que hay que cambiarlo, pero esto no se hace. Entonces, la democracia, la solución es democratizar, la solución contra estos acuerdos corporativos de los jueces que se defienden entre sí, como ha ocurrido ahora con los camaristas que fueron trasladados por Mauricio Macri, que una jueza en los contenciosos administrativos federal establece que no pueden ser y no pueden ser tratados por el Senado ahora. Que no pueden ser tratados por el Senado, sí. ¿Cómo se defiende cómo se lucha contra los intereses corporativos? Con democracia, abriéndole las puertas a los titulares de la soberanía, que es el pueblo. Si en nuestro sistema republicano el titular de la soberanía no es el gobierno, es el pueblo. Y el pueblo gobierna a través de sus representantes, pero gobierna al pueblo. Y a través de sus representantes que dictan las leyes, a través del Ejecutivo que administra. El judicial, el judicial está ajeno. No, tiene que tener alguna forma de vinculación, de anclaje con la sociedad. Y respecto a si deben ser abogados o no, por supuesto que ahí hay un gran problema, porque incluso no solamente el Consejo de la Magistratura de la Nación, en la provincia de Buenos Aires, con la integración de los jurados, que es un sistema distinto para la remoción de magistrados. ¿Por qué? Porque los que tienen legisladores abogados son normalmente las fuerzas de derecha. Claro. La mayoría son abogados de los legisladores. Ahora, una fuerza popular tiene gremialistas, trabajadores, referentes sociales, hay toda otra variedad que no se ve reflejada en los cuerpos que tienen que decidir estas cuestiones. Por supuesto, no es una cuestión solamente de abogados, es una cuestión social, hay intereses y cuestiones políticas de por medio. Entonces, bueno, por supuesto que estoy de acuerdo que tiene que haber otra forma de control, y por eso la audiencia pública, que no es para abogados solamente, sino para cualquiera miembro de la sociedad que tenga algo que decir respecto de un postulante a juez, apoyándolo o no, impugnando su postulación. Pero no solamente, digo, la participación popular, la pluralidad en los tribunales, porque el derecho no se decide de un mismo modo, hay distintas formas de interpretarlo.
Y necesitamos que esa variedad esté reflejada en los miembros de la Corte. Y yo digo, si hay un juez como Rosenkrantz, que se ha dedicado a defender los intereses de los grandes poderes económicos, de los medios de comunicación, y que formó parte de una élite dominante, yo también creo que debería haber un juez o una jueza indígena, o un juez o una jueza que provenga de las minorías sexuales, sociales, porque no interpreta el derecho del mismo modo. Entonces hay otros valores en juego, hay otra, digamos, otra perspectiva desde la subjetividad, y eso enriquece el debate jurídico. Ahora, lo que tenemos es un perfil de jueces que responde a los intereses políticos y económicos dominantes. Entonces, si no se modifica el perfil del juez, si no se abre a la participación social, difícilmente logremos que cambie el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hoy lo que ocurre es que el acceso al cargo, el mantenimiento en el cargo, el progreso en la carrera judicial no depende de la gente, depende de los poderes, del poder político, del poder económico, de los grandes medios de comunicación. Y los jueces actúan para legitimarse frente a esos poderes y no a la sociedad. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando como pasó con AFSA. Es decir, cuando hay que garantizar derechos de la gente, como en este caso, una facturación ilegítima que se le devuelva el dinero, los jueces terminan fallando a favor de más clarito echale agua, diría yo, ¿no? Y sacrifican el derecho de la gente. Justamente, con AFSA. Más clarito echale agua. Luis, ha sido clarísimo, por supuesto. Te agradezco que nos hayas atendido, nos dejás como sociedad, ¿no?, pensando cuál es el mejor camino para la reforma judicial, porque no podemos estar ajenos siempre y dejando que el poder político termine modificando algo que después termina en contra de la sociedad, lamentablemente, aunque haya buenas intenciones. Un abrazo, Luis, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Y mantenemos contacto.